Hola, queridos alumnos. Vamos a ver un problema de equilibrio químico donde intentaremos explicar los conceptos más básicos referentes al tema de equilibrio químico. Vamos a ver el enunciado. Bueno, aquí tenemos el enunciado completo del problema con todos sus apartados. Nosotros, por comodidad, vamos a minimizar el problema, lo vamos a poner en esta parte superior y iremos trabajando cada apartado por separado. Bien, aquí tenemos ya el problema. Vamos a ir leyéndolo para extraer los datos más importantes. En un recipiente vacío de 5 litros, se han introducido, 2 moles de amoníaco, 3 moles de oxígeno y 1 mol de monóxido de nitrógeno. Cuando se alcanza a 490 grados centígrados el siguiente equilibrio, aquí tenemos la reacción de nuestro equilibrio, el recipiente contiene 6,3 moles. Vamos a copiar los datos. Bien, aquí lo tenemos, el volumen de 5 litros, los moles iniciales introducidos, la temperatura a la que se alcanza el equilibrio y los moles que hay en el recipiente. En nuestro primer apartado, lo que nos van a pedir son los moles de las 4 sustancias presentes en el equilibrio. Pues para comenzar el problema, vamos a escribir la tabla de equilibrio en la que aparecerá nuestra reacción y los datos que hay que ir rellenando en ella. Vale, ya tenemos nuestra tabla de equilibrio con la reacción y recuerda que hay que rellenar una serie de datos, como son los moles iniciales, los cambios químicos que se producen hasta alcanzar el equilibrio y los moles totales, los moles individuales de cada una de las sustancias en el equilibrio. Pues venga, vamos a comenzar rellenando los moles iniciales teniendo en cuenta los datos que nos daba el problema. ¿Vale? En el problema nos habían dicho 2 moles de amoníaco, 3 de oxígeno y 1 de monóxido. Pues ahí lo tenemos. Amoníaco 2 moles, oxígeno 3 moles, 1 de monóxido de nitrógeno. Como del agua no nos han dicho nada, hemos de suponer que son ceros. Pues lo que ahora podemos ya empezar es a escribir la línea de los cambios. Para ver las líneas de los cambios hay que tener en cuenta que los reactivos y los productos hacen cosas distintas. Si los moles de los reactivos disminuyen, lo de los productos aumentan. Y viceversa, si lo de los reactivos disminuye, lo de los productos aumentan. Para determinar qué es lo que se hace, pues nos fijamos en el agua. Es una sustancia que inicialmente tiene 0 moles, por lo tanto, para llegar al equilibrio tiene que crecer, porque en el equilibrio ninguna sustancia puede tener 0 moles. Así que los moles del agua deben aumentar, los moles del monóxido de nitrógeno también aumentarán porque están en el mismo miembro de la reacción en productos, y por el contrario, la de los reactivos, amoníaco y oxígeno, disminuyen porque reactivos hacen contrario que los productos. Pues vamos a ver cómo nos quedarían los cambios químicos hasta alcanzar el equilibrio. Aquí lo tenemos, lo dicho, el del amoníaco va a disminuir, por eso es negativo, y en la relación estequiométrica que venga, en este caso 4 moles, pues por eso aquí aparece menos 4x. De la misma forma, en el oxígeno, menos 5x, porque aquí tenemos un 5, el coeficiente es el número que ponemos aquí junto a la x. En el monóxido de nitrógeno 4x, pero positivo, porque ya decíamos que los productos iban a aumentar. Y el del agua que también aumentaba 6x, porque el coeficiente del agua es 6. Pues solamente ya nos queda por terminar escribiendo los moles en el equilibrio. Para los moles en el equilibrio miramos lo que tenemos inicialmente y la variación. De forma que nos queda como vemos. Inicialmente de amoníaco teníamos 2, con la variación 2x menos 4. En el oxígeno teníamos 3, con la variación 3 menos 5x. En el monóxido de nitrógeno teníamos 1, con la variación 1 más 4.
y en el agua que teníamos inicialmente 0 con la variación que era 6. Ya tenemos nuestra tabla de equilibrio. Ahora la cuestión es cómo resolver nuestra incógnita, la x. Para resolver esa incógnita x tenemos que tener en cuenta los moles que hay en el recipiente una vez se alcanza el equilibrio. Esos moles debe entender que son totales. Por lo tanto, equivale a sumar esta cantidad más esta cantidad de oxígeno más esta cantidad de monóxido más esta cantidad de agua. Sumando esas tres cantidades, el resultado tiene que coincidir con los moles totales en el equilibrio. Vale, pues ahí lo tenemos. Los moles de amoníaco más los moles de oxígeno más los de monóxido de nitrógeno más los de agua igual a 6,3. Pues lo que hay que resolver ahora es la ecuación de primer grado. Pues ahí la tenemos, resolvemos y obtenemos que la x vale 0,3. Pues ya podemos empezar a calcular los moles de las cuatro sustancias presentes en el equilibrio. Empezamos con los moles de amoníaco, utilizamos los moles, la expresión que teníamos para el equilibrio en el amoníaco, aquí la tenemos, y lo que hacemos es sustituir el valor de la x por 0,3. Aquí lo tenemos. El resultado final es 0,8. Venga, ahora tú inténtalo. Intenta calcular los moles de oxígeno, los moles de monóxido de nitrógeno y los de agua. Dale al pause al vídeo, calcúlalo y ahora yo te escribo la solución. Venga, inténtalo, que es fácil. Muy bien, pues ahí lo tenemos ya hecho. Tenemos los moles de oxígeno, en el que hemos usado su expresión en el equilibrio y sustituido la x por el valor 0,3. De la misma forma, con el monóxido de nitrógeno, su expresión en el equilibrio, hemos sustituido el valor de 0,3 y con el agua lo mismo. Y aquí tenemos los moles de las cuatro sustancias en el equilibrio. Con eso hemos terminado este apartado. Bueno, vamos a comenzar el apartado B. En este caso ya lo que nos piden son las concentraciones de todas las especies al alcanzar el equilibrio. Para eso debemos tener en cuenta cómo se calcula una concentración. Vale, para comenzar con la concentración, recuerda que se representa de esta manera entre corchetes, la fórmula de la sustancia entre corchetes, y consiste en dividir los moles de esa sustancia entre el volumen en litros. Tenlo en cuenta porque lo vamos a utilizar mucho. Pues para eso debemos tener en cuenta el volumen del recipiente, que decíamos 5 litros, y los valores calculados en el apartado anterior. Bien, aquí tenemos los que calculamos en el apartado anterior y de esa manera calculamos los moles. ¿Vale? Tenemos, del apartado anterior teníamos que los moles de amoníaco eran 0,8, el volumen es 5, pues la concentración es 0,16 molar. Bueno, en el momento en el que ha llegado en que lo tienes que intentar tú, intenta calcular las otras tres concentraciones que faltan, que son las del oxígeno, las del monóxido de nitrógeno y del agua. Dale pause al vídeo, calcúlalo y después yo te sigo contando el resultado final. Venga, inténtalo, que es muy sencillo. Muy bien, pues ahí lo tenemos. La concentración del oxígeno con los moles que teníamos de oxígeno, que era 1,5, entre el volumen, que es 5, 0,30 molar. De la misma manera, en el monóxido, que teníamos 2,2 moles, 2,2 moles que habíamos calculado en el apartado anterior, dividido entre el volumen tenemos 0,44 moles. Y con el agua, que teníamos 1,8 moles, entre 5 tenemos una concentración de 0,36. Con esto hemos acabado, terminado el apartado B. Vamos al siguiente. Muy bien, en el apartado C lo que nos piden es el grado de disociación del amoníaco expresado en porcentaje.
Pues vamos a ver con qué fórmula se puede calcular. Bueno, la fórmula del grado de disociación que se simboliza con la letra alfa es dividir los moles disociados del amoníaco entre los moles iniciales del amoníaco, es decir, lo que en la tabla de equilibrio representamos como cambios químicos y lo que en la tabla de equilibrio representamos como moles iniciales. Pues vamos a ver la tabla de equilibrio otra vez. Aquí tenemos la tabla de equilibrio. Podemos observar que en los moles disociados equivale a poner menos 4x, pero sin el signo. Siempre sin el signo. El grado de disociación no puede ser negativo. Y los moles iniciales sería poner los 2 para el amoníaco. Todo esto en los datos del amoníaco. Bien, pues ahí lo tenemos ya expresado, la variación de moles, los moles disociados 4x, los moles iniciales 2, recordando que la x obtenida era igual a 0,3 en el apartado A, pues sustituyendo obtenemos un grado de disociación de 0,6, que podemos expresar en porcentaje, multiplicando por 100, ¿vale? Ahí tendríamos ya el grado de disociación en porcentaje. Sería del 60%. Pues ahora te toca a ti. Inténtalo. ¿Cómo se determina el grado de disociación del oxígeno? Dale al pause, calcúlalo y ahora vemos la solución. Pues muy bien, ahí lo tenemos. Vuelven a ser los moles disociados entre los moles iniciales, pero ahora del oxígeno. Eso lo vemos en la tabla. Los moles disociados serían 5x sin el signo. Los moles iniciales serían 3. Se sustituyen en la fórmula. Moles disociados 5x, moles iniciales 3. Teniendo en cuenta que la x valía 0,3, obtenemos 0,5. Si lo queremos en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y obtenemos 50%. Muy bien. Seguimos con el siguiente apartado. En el siguiente apartado nos piden la presión parcial del monóxido de nitrógeno en el equilibrio. Pues lo que tenemos que tener en cuenta es la ley de los gases ideales y de ahí despejar la presión. Pues aquí tenemos ley de los gases ideales. Si en los moles sustituimos únicamente los moles del monóxido de nitrógeno, la presión será la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Pues despejando, podemos calcular dicha presión parcial. Hay que recordar que los moles de monóxido de nitrógeno en el equilibrio eran 2,2, como calculamos en el apartado A. La constante de los gases y la temperatura, que hay que pasar a Kelvin. La temperatura me la dieron en grados centígrados, hay que expresarla en Kelvin. Y el volumen, 5 litros. Por lo tanto, nos sale una presión parcial de 27,5 atmósferas. Bien, ya estamos en el siguiente apartado. En este nos piden la fracción molar de oxígeno gaseoso. Vamos a ver con qué fórmula podemos determinarla. Para determinar la fracción molar de oxígeno hay que dividir los moles de oxígeno entre los moles totales. Recordando que los moles totales eran 6,3 y que los moles del oxígeno calculados en el apartado A eran 1,5, pues 1,5 entre 6,3, 0,24. Llegamos al último apartado, ya nos piden el valor de las constantes de equilibrio K sub C y K sub P. Vamos a ver la expresión de esas fórmulas. Muy bien, la expresión de equilibrio K sub C, en el numerador van los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, y en el denominador los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Si tenemos en cuenta las concentraciones calculadas en el apartado B, ahí tenemos nuestra K sub C.